noches y bienvenidos al domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes para ofrecerles análisis, discusión de temas de gran relevancia en nuestro país y en el mundo. Dina Fernández, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bienvenida, Paola Hurtado. Hola, buenas noches. Bienvenido, Pedro. Aquí leyendo empezamos julio. Empezamos julio, arranca el mes que de Paola julio. se reía cuando acabamos el 6. Cuando yo decía el mes 6. Bueno, Pedro, empiezas con una presentación que has preparado para nuestra audiencia. Sí, señor. Bueno, vamos a ver las reformas constitucionales. Son muchas, muy variadas, y entonces vamos a ir deprisa en la presentación de manera que quede tiempo para la discusión. Así que sin más, ahí tienen ustedes la primera transparencia. Hay 4 ejes en el planteamiento del Ejecutivo de reformas constitucionales. Un primer eje es fortalecimiento del sistema de justicia y seguridad, un segundo es fortalecimiento del sistema político, un tercero sistema fiscal y financiero, y un cuarto transparencia y rendición de cuentas. Vamos a analizar uno por uno. El primero de ellos, el fortalecimiento del sistema de justicia. Ahí lo ven. Se crea el Consejo de la Carrera Judicial, el Consejo Superior del Organismo Judicial, se separa lo judicial y lo administrativo. Hay una presencia alta de la Universidad de San Carlos en las comisiones de postulación, el rector las preside prácticamente todas, y hay un 4% de asignación presupuestaria. Una reducción de los magistrados de 13 a 9, una presidencia por 3 años, que es mayor que lo que tienen ahora, y una renovación por terceras partes, es decir, cada 3 años se renuevan 3, por eso la duración del magistrado es 9. Uno entra y así sucesivamente hasta que termina su periodo. Continuamos con otra transparencia que nos dice más cosas en relación con el sistema de justicia. Ahí lo ve. Cambian las misiones del ejército, sustancialmente se adaptan a los acuerdos de paz, el ministro de Defensa puede ser civil y aparece la Policía Nacional Civil dentro de la Constitución. Esto es importante porque no existía antes. El Ministerio Público se le reconoce un presupuesto no menor del 2% de los ingresos, y yo creo que esto es un tema peligroso. El presidente puede remover al fiscal con una aprobación mayoritaria del Congreso sin dar explicaciones. La Constitución anterior requería de una explicación y, vamos a decir, de una manera aterrizada o más justificada para la dimisión. La Corte de Constitucionalidad aumenta de 5 a 9 y desaparecen los jueces suplentes. No hay suplentes, se elige por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia elige a la Corte de Constitucionalidad, también la presidencia por 3 años y los magistrados por 9. Y también en este apartado se habla del Procurador de Derechos Humanos y del Procurador General de la Nación, aunque, en fin, no vamos a entrar en ese tema porque alguno había que dejar a un lado en beneficio de otro. El segundo eje, que es la justicia y seguridad, queda así resumido. No hay indemnización para los funcionarios públicos elegidos cuando cesen. Esto es un tema importante porque lo hemos visto y creo que es justo. Ahí se establece la carrera del servicio civil. La Contraloría General de Cuentas tendrá asignado el 1% del presupuesto. La Contraloría General de Cuentas debe ser electa por 2/3 partes del Congreso. Aparece nuevamente el protagonismo del rector de la USAC en la comisión de postulación en relación con el Contralor, y el Consejo de la Contraloría General de Cuentas tiene una composición un tanto particular que también forma parte de la universidad pública. Es decir, vamos a decir que el rector preside la comisión que nombra o que propone al Contralor, pero luego un subordinado del rector es el que fiscaliza al Contralor, con lo cual parece que el fiscalizador es de un rango subordinado de la organización del que nombra la autoridad. Pareciera que no cierra el círculo muy bien. Otros temas de interés en este eje, bueno, hay muchos, pero nos vamos a pasar al tercero. El tercero es que se reconoce una nación multicultural, pluriétnica, multilingüe, se reconoce la identidad de los pueblos maya, garífuna y xinca. Aparecen hasta 24 lenguas que pueden ser cooficiales en determinadas situaciones y momentos. El número de diputados se reduce a 140, 120 distritales y 20 del listado nacional. La reelección de los diputados solo puede producirse si hay un periodo en medio vacío, es decir, si no puede ser sucesiva, y la elección es por distrito. Esto de alguna manera puede mejorar ciertas críticas que hemos hecho al crecimiento del Congreso. Otras cuestiones en relación con ello son las siguientes. El interrogatorio parlamentario se hace en sesiones específicas, con lo cual no ocurre lo que ahora pasa, pero los jueces y magistrados son los únicos que no pueden ser interrogados por el Congreso. Aquí parece que el equilibrio de poder
cae un poco. El Tribunal Supremo Electoral son 3 titulares y 3 suplentes por 6 años, también cambia respecto de cómo está ahora. Nuevamente el rector de la USAC es el presidente de esta comisión de postulación y es imposible modificar en el futuro la Constitución salvo por una Asamblea Nacional Constituyente. Esto es importante porque perdemos 2 vías de modificación, la de los congresistas, un número determinado, y la de las personas o los ciudadanos que quieren. Yo creo que esto es peligroso porque se pierde soberanía popular en el tema de la Constitución. Y para terminar, y no hacer esto muy pesado, pero sí muy discutible, los centros privados de enseñanza están exentos de impuestos directos, no indirectos, siempre que no distribuyan utilidades, parece una cosa lógica. El Estado es titular o puede ser titular de hasta el 40% de las empresas que exploten recursos naturales, ahí ha habido una lectura bivalente que luego podemos sacar a la luz, podrá adquirir igual porcentaje de empresas que ya operen y el presupuesto de los gastos que ahora, si no se aprobaba, se extendía, ahora hay 2 opciones, o se aprueba o se improba. De manera que si hay una improbación del presupuesto, sigue el de antes, pero hay que tomar acción respecto del presupuesto. Bueno, hay muchas más, pero con esto yo me callo y ustedes hablan. ¿Qué les parece? Yo tengo voy a hacer unos comentarios puntuales de cómo estoy viendo yo esta propuesta de reforma a la Constitución. Y voy a empezar diciendo que yo creo que sí hay ganancia en la propuesta que está planteando el Ejecutivo. Creo que hay ganancia. Por supuesto que hace falta mucho por discutir todavía y hace falta mucho que puntualizar. Por ejemplo, me gusta que al incrementarle el porcentaje asignado por la vía constitucional al organismo judicial y al Ministerio Público, incluso a la Contraloría General de Cuentas, se está ganando en independencia para esos organismos y para esas instituciones. Me parece que eso es razonable y que va rumbo a ser pues más moderno, más independiente, menos dependiente de lo políticos a esas instituciones. Pero por el otro lado, me preocupa que asuma tanto poder la Corte Suprema de Justicia, y lo digo con toda claridad, no por las razones por las que Pedro ha mencionado, que yo veo que ha repetido varias veces que el rector de la Universidad de San Carlos estaría al frente de la mayoría de comisiones, De todas. sino porque yo veo un enorme peso de las universidades privadas, universidades que en alguna ocasión, incluso sin tener alumnos, todavía en su facultad de Derecho, han mandado un decano a votar en las comisiones postuladoras. Y por el otro lado, porque yo debo decir que me temo que el poder económico tiene un enorme ascendiente sobre el foro de los abogados en nuestro país. Veo una batalla entre, digamos, poder tradicional o capital tradicional versus capital emergente reflejada en el foro de los abogados, pero al capital emergente es que no lo veo como que esté peleando por hacer más democrático el país o las instancias en las que participa, sino simplemente como que ellos lo que quieren es subirse un ratito y ahora que les toque su colazo, no es como que quieran que haya más participación y que más personas puedan entrar. Entonces me preocupa un poco, yo creo que vamos a darle un inmenso poder a ese organismo judicial. Y no veo enteramente democrático y no veo necesariamente democrático al foro de abogados, mucho menos apegado, en general estoy hablando, no digo que todos, a los principios éticos y democráticos que creo que muchos ciudadanos querríamos ver reflejados en nuestra administración pública. Respecto a la reforma política, me llama la atención esa binominalidad que le están dando a los 60 distritos. Serían 60 distritos en todo el territorio nacional. El país se dividiría en 60 pedacitos. Cada pedacito podría votar, es una circunscripción electoral, votaría por hasta 2 diputados. Los partidos pequeños temen que esto conduzca hacia un bipartidismo. Yo pienso, en cambio, que dependiendo de la arquitectura, de cómo se distribuyan, se hagan esos pequeños ladrillos o pedazos del rompecabezas en que se parta el territorio nacional, o podemos favorecer mucho a unos cuantos caciques de pueblo, o podemos realmente favorecer la representación de minorías en determinados distritos. ¿Cómo se va a repartir eso? Por ejemplo, piensen en un distrito grandote como Huehuetenango o en uno muy grande como Altaverapaz. Cobán, por supuesto, supongo que Carchá, serán cada uno un distrito en sí mismo, que son los más poblados de Altaverapaz. Luego, ¿cómo va a ser, digamos, todo Va a ser la ley, va a ser una cosa muy interesante ver esa discusión. Por el otro lado, miren, a mí me gusta que el Estado tenga una participación, sí, accionaria en la industria extractiva y incluso en las hidroeléctricas. Me parece muy razonable. Pero ¿por qué hasta el 40%? Ahí me están diciendo que va a tener un límite el Estado.
Y si el Estado quiere en algún momento desarrollar un proyecto por sí mismo, ¿por qué habríamos los ciudadanos vía Constitución de impedírselo? Yo me quedo con estas reflexiones hasta ahorita. Bueno, el impedimento, yo te puedo contestar dos cosas. El impedimento lo tienes muy claro. Desde que se anunció esta reforma, las acciones en bolsa de ciertas empresas que operan aquí han caído, cuando se han enterado que el Estado se quiere quedar. El problema es que el Estado no tiene vocación empresarial. Pensar que un Estado tiene vocación empresarial es equivocado. Yo creo que más que el 40%, el Estado lo que debía es revisar las formas de contratar con empresas multinacionales. En eso sí estoy de acuerdo. Más que ser propietario. Es decir, ver la manera de... Eso que tú estás repitiendo como un principio, como una verdad incontestable, perdón, que te lo diga Chile, que te lo diga Noruega, que te lo digan países en donde el Estado sí puede tener hasta el 100% de la propiedad en una industria extractiva. No, claro, y que te lo diga Venezuela y sí, se acabó también, la extracción petrolera. También estamos de acuerdo, pero señores, no veo por qué ponerle límite. Lo que pasa es que los Estados lo que hacen es normalmente pactar unas ciertas regalías con las empresas, más que poner un límite en el acceso a la propiedad. Miren, solo ese tema da para un programa. Lo que ha sucedido esta semana, y quisiera puntualizarlo de esta manera, hemos visto las propuestas en papel. No teníamos idea de cuántas podían ser y de en qué encajaba cada propuesta en esos 4 pilares que exponía ya desde hace unas semanas el presidente. Lo que hemos visto son mesas de presentación donde la gente todavía no ha ofrecido una postura en favor o en contra tan clara. Han dicho, queremos evaluarlos, por ejemplo, el CACIF ha dicho esta semana que quieren unos días, no mucho, pero sí quieren evaluarlas y decir si las apoyan o no. Pero son tan densas y son tantas que en el camino vamos a empezar a ver que se van a empezar a ramificar todas las posturas y todo el mundo va a querer agregar o quitar algo. A mí me llaman la atención propuestas que yo todavía quisiera que se expliquen bastante mejor que lo que ya se ha hecho el número de diputados o la participación de la Corte Suprema de Justicia en la elección de magistrados. Por ejemplo, esas condiciones para los colegios que si reparten utilidades sí deberían pagar impuestos. Eso yo no lo había entendido de esa manera. Es una cosa pueril, Paola, porque siempre van a ocultar las utilidades. Sí. Las iglesias, por ejemplo, no deberían estar reguladas en la Constitución. Y no debería, porque la Constitución te lo impide. No deberían las iglesias también entrar en esa discusión, con tan floreciente cantidad de iglesias en todo el país. Pero lo que yo percibo aquí es una posición de Dina crítica hacia la propuesta de hacer la reforma. A mí me preocupa el proceso de la reforma, porque ustedes ahorita están discutiendo estas propuestas aquí que presentó el Ejecutivo, y estas propuestas pasan al Congreso. En el Congreso las pueden masacrar, de esto no puede quedar nada. Ceviche. Sí, y después ya son 55 propuestas. Es una cantidad muy grande a mi parecer, y si van al Congreso, o sea, yo creo que solo vamos, si todo el mundo empieza a poner su carta a Santa Claus, van a ser 80 propuestas, y a mí me preocupa que entonces vayamos al mismo proceso de 1999, en donde se presenta a la población una gran cantidad de reformas, la población con razón tiene desconfianza y las rechaza, y entonces se pierde una oportunidad de hacer pasar cosas que sí serían importantes, pero la sociedad política de este país debería decidir, vamos a hacer una lista corta de reformas y ponerse de acuerdo. Es que yo creo que son necesarias las 50. No, Paula, lo que pasa es de que hemos pasado demasiado tiempo sin reformarla, cuando la sociedad va cambiando a estos ritmos, y el problema es que... Señores, nos hemos comido el tiempo, pero yo creo que aquí deberíamos proponernos abordar aspecto por aspecto de esta reforma constitucional y discutirlo a fondo. Por ejemplo, la participación que hablábamos... Son 50 reformas, una por semana, podríamos un año elegir 4 o 5. Miren que yo ya hoy les di un primer criterio. Y discutir si no lo estas a podemos fondo. Discutir aquí, si el Ejecutivo nos ha reducido de 55, a ver si nosotros acabamos. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco.